Quiero que empecemos este video en las nubes que cubren en este momento, en la tarde, el cerro El Plomo. El cerro El Plomo también habría sido conocido como el Apu Guamani y es el principal cerro que actúa como el guardián o el cerro tutelar del Valle del Mapocho. Es también en ese sector en donde se produce usualmente acumulación de nubes y eso genera precipitación, no solo como lluvia, sino que precipitación también como nieve. Y eso permite entonces que se conserve allí el glaciar. Y ese glaciar a la larga da origen también a cursos de agua. Entonces si nosotros nos alejamos, ustedes van a empezar a darse cuenta de que se aprecia ya la ciudad, Santiago Oriente, ¿no? Estamos viendo aquí Las Condes. Y ustedes pueden ver cómo los cerros se han ido poblando. Si nos movemos un poco hacia el sur y giramos la cámara, nos vamos a dar cuenta de la copiosa vegetación que ustedes pueden encontrar. Y un sector en donde hay muchas casas, ¿no? Construcciones que no son de altura. Pero si ustedes se fijan, al fondo de esta imagen, ahí al fondo, en el centro de lo que estoy tomando, ustedes pueden ver una pequeña mancha blanca, ¿no? Eso no es una mancha de nieve, es Farillones. El camino Farillones, con todas sus vueltas, termina allá, ¿no? En los centros de esquí, un poco detrás de todo este cordón de cerros que compone la Sierra de Ramón. Ustedes pueden ver el Cerro Provincia, también cómo genera sombra, miren, cómo genera sombra la nube, y ese sector en su cara oriental, en esta fecha, conserva manchones de nieve. Y ustedes, si se dirigen más al sur, se van a encontrar con el Cerro San Ramón. Hay varios morros ahí que tienen distintos nombres, pero en esa parte que ya sobrepasa los 3.200 metros, ese sector tiene también en su cara oriente, o sea, la espalda, no es lo que estamos viendo, el otro lado tiene manchones de nieve, se conservan incluso unas lagunas en la parte alta. En ese sector los incas construyeron una pequeña estructura, yo digo una pequeña, pero es una estructura como un cercado que está siendo investigado por arqueólogos como Rubén Stever, que es un especialista en la presencia inca en el Valle del Mapocho. En ese sector al que se puede acceder por Farillones o se puede llegar por el estero El Manzano en el Cajón del Maipo, ustedes van a encontrar distintos tipos de roca, pero la mayoría de ese material corresponde a roca basáltica, que es una roca que se fragmenta con la temperatura, los cambios de temperatura. Entonces ahí se produce termofracción. Con estas variaciones, porque a esta hora ustedes van a encontrar una temperatura medianamente similar a la del valle, pero en la noche esa temperatura va a descender. Y ahí entonces ese cambio de temperatura es el que va a ir fracturando la roca y va generando material de acarreo que luego con las lluvias, con el viento, se va desplazando. En primer plano, ustedes aquí tienen un cerro isla. Este es el famoso Cerro Calán. Es famoso porque en su cima ustedes van a encontrar un observatorio astronómico. El observatorio astronómico del Cerro Calán, del que se hizo cargo la universidad, funciona hace varias décadas ya en ese lugar. En los alrededores del cerro ustedes pueden ver que la vegetación se ha ido alterando, y ustedes van a ver manchones con cosas que Isaac les puede explicar muy bien. Muchas gracias, Fernando. Hasta ahora nos has mostrado cómo se observa la ciudad desde cierta perspectiva, en donde podemos notar que los edificios se alzan hacia las cumbres
donde podemos notar que existen parches de vegetación y que se aprecian islas dentro de la ciudad. Ahora quiero que entendamos en parte cómo se ha gestado esta estructura a través del tiempo. Para ello, les invito a un viaje de como 500 años atrás y les invitaré a que observemos lo que ocurrió desde la conquista. Para esto, en primer lugar, debemos tener claro algunos aspectos que revisamos en las primeras clases. En primera instancia, que tenemos un alto nivel de endemismo. Esto quiere decir que gran parte o una amplia proporción de la flora y fauna presente en Chile son exclusivas de esta zona. Esto debido a que evolucionaron de manera independiente en este territorio. Luego debemos entender que los pueblos originarios que habitaron el territorio, si bien ocupaban estos recursos, lo hacían con el fin de sobrevivir. Tenemos que tener muy en mente que existe una utilización de los recursos prehispánicos, ¿bien? Y que de esto existen múltiples antecedentes en la zooarqueología, en la arqueobotánica, ¿sí? Y que por ahí ustedes podrían buscar. La constitución de los paisajes urbanos en Chile acarreó la destrucción de gran parte de las formaciones vegetales que existían, en especial los recursos de madera y leña. Debemos tener en mente que la formación de Santiago y Valparaíso en el siglo XVI, esto es en 1500, y casi de 40 ciudades y pueblos más durante el siglo XVIII, conllevó una explotación destructiva de gran cantidad de elementos arborescentes, siendo el primer impacto el de los recursos forestales autóctonos, el cual se justificó con el fin de construir el hábitat que requerían los nuevos pobladores del territorio. Si hoy miramos por el balcón de Fernando, podemos notar que quizás no existen árboles como canelos, pataguas, espinos, chacáis, coyiguáis, olivillos, laureles, los cuales fueron señalados como elementos presentes durante la conquista y la colonia. Tras el establecimiento de los españoles en la zona central de Chile, se observa una rápida destrucción del bosque asociado a las formaciones vegetales del centro de Chile. Y esto puede ser ilustrado con el siguiente caso en Santiago. Hacia 1549 fue concebida por Pedro de Valdivia la madera como un bien propio de la ciudad. Una evidencia del claro agotamiento de los recursos consiste en que hacia 1584 se observan en el Cabildo licencias para cortar en el Monte del Pueblo Nuevo. Esto quiere decir a la altura de Talagante, lo cual da cuenta del agotamiento de los bosques más próximos a Santiago. Además, se relata que existió la tala clandestina, que fue mucho más destructiva en torno a las quebradas de Santiago. Los vecinos enviaban a sus indios encomendados y a yanaconas a cortar madera para la construcción y leña, talando los árboles hasta su nacimiento e impidiendo la regeneración del bosque. En este otro sector tenemos el Cerro Manquehue, como su nombre lo dice, lugar de cóndores. Y ustedes también pueden apreciar el Manquehuito. A los pies de este cerro están los sectores de Santa María Manquehue y hay bastante desarrollo urbanístico. Ahora, ustedes están viendo ahí abajo Kennedy, y al otro lado de Kennedy se encuentran con la comuna de Vitacura, hacia el área que está con muchos árboles. Ahí podían encontrar la antigua casa de Lomata, sigue siendo eso, Lomata. Y bueno, se van elevando las construcciones, se van proyectando, y tenemos algunas que están ahí en una cota bastante alta, y por lo tanto en invierno tienen nieve. A few moments later. Si se fijan ahora, los mismos sectores que durante el día podíamos ver con vegetación,
son los que se ven más oscuros, pero las luces, la contaminación lumínica, también tiene un impacto, piensen ustedes, en la fauna de hábitos nocturnos, ¿no? Esto es en dirección al cerro Manquehue, que está ahí. Si nos alejamos, podemos distinguir la construcción, ¿no? Y por acá lo que veíamos, ¿no? Por ejemplo, ahí, si ustedes se fijan, Clínica Las Condes y el resto de la ciudad. Hemos visto hasta ahora que durante la colonia y hacia el presente se generó una gran devastación del componente florístico de Santiago, es decir, talaban para obtener madera, y que además nuestras construcciones que se han expandido en el territorio confieren diferentes características, como por ejemplo alterar la cantidad de luz que existe durante la noche santiaguina, por ejemplo. Ahora bien, a pesar de la gran deforestación que les relaté y de estos cambios en la presencia de los edificios, aparentemente igual hay vegetación. O sea, miramos la calle y se ven arbolitos, se ven plantas. Es más, hay lugares que se ven bastante verdes. Lo que tenemos que saber al respecto es que diversos estudios dan cuenta que la composición de la flora urbana en Santiago difiere de la que se encuentra en otros países como del hemisferio norte. Y me refiero principalmente a la alta representación que tenemos de plantas o especies exóticas o alóctonas. Es decir, que existe una pequeña presencia de especies nativas en Santiago, lo cual sugiere que esta área representa un ambiente que es adverso para el establecimiento y desarrollo de individuos que antiguamente crecían en esta zona. Así, por ejemplo, es notable que algunas especies de plantas, por ejemplo del género Toxicon o Lexmiedia o Fucsia, que son plantados con fines ornamentales y urbanísticos, no se generan y no se propagan espontáneamente en la ciudad. Es decir, la ciudad impone restricciones al desarrollo y propagación de especies nativas. De hecho, durante la colonia y en adelante, Santiago se comienza a ornamentar con árboles exóticos, siguiendo el modelo de los parques y jardines europeos. Y las especies nativas comienzan entonces a decaer. Se ha observado que alrededor del 80% de las especies en Santiago son exóticas, de lugares tan extraños como el Mediterráneo, Sudáfrica e incluso el Himalaya. Ahora, si ustedes se fijan, aquí en el centro hay una línea de árboles, ¿no? Un poco más altas que el resto. Esa línea de árboles más altas que el resto demarca o separa una propiedad de otra. En aquel entonces las marcas estaban dadas por piedras, por límites naturales, arroyos. Santiago es una ciudad que estaba cruzada por distintas acequias. Tienen que imaginar ustedes que a falta de alcantarillado, el sistema de riego y el sistema de retiro de residuos de la ciudad se hacía por medio de canales construidos especialmente para irrigar el entorno. Entonces, deben imaginar ustedes una acequia que pasaba por distintas partes y que lo podemos ver en un mapa que se confeccionó acerca de las acequias de Santiago. Ahora, cuando uno observa la zona de Apoquinto, se da cuenta de que es un falso plano, está inclinado, se va elevando, ¿sí? Y en ese sector entonces vivieron los huaycoches. Ahora, la cosa interesante es que al poniente, o sea, más abajo, que lamentablemente está detrás del cerro Calana, entonces no lo vamos a ver en esta ocasión del todo, más abajo ustedes se van a dar cuenta de que está el sector del parque intercomunal, ¿sí? Que se llama hoy, el parque cambió de nombre, ¿no? El parque se llama Padre Hurtado, ¿sí? El parque intercomunal lo que hace es que desde que bajan las aguas de Apoquinto hasta que se van metiendo en el valle, y ustedes pueden ver y pueden visitar después, se van a dar cuenta que viene bajando un canal desde ahí, y que ese canal es
frenado en el sector del parque intercomunal. Entonces, en el caso de haber un aluvión, el sector del parque intercomunal es un buffer, es una contención para un posible aluvión. Por eso esa zona no se urbanizó, no se convirtió en un gran sector lleno de edificios, o no se convirtió en algo totalmente poblado, densamente poblado, sino que se reservó ese sector por los riesgos que implica, porque la ciudad debe investigar y debe analizar desde dónde se van a producir los eventos que nosotros normalmente llamamos desastres, ¿no? O desastres naturales, pero esos desastres no son naturales, son desastres evitables y son procesos normales en la naturaleza. Finalmente, les invitamos a reflexionar sobre los cambios que han observado en sus entornos, así como también a pensar qué recursos estamos utilizando cotidianamente en el desarrollo de nuestras vidas y qué consecuencias poseen estos para la biota. Del mismo modo, les invitamos a que reflexionemos sobre los cambios que estamos produciendo en nuestros barrios y ciudades y cuál es el aporte que podemos hacer como profesionales el día de mañana. Gracias por la atención y nos veremos en la siguiente sesión sincrónica. Hasta pronto.